Hola, bienvenidos al cuarto módulo de la información del procedimiento de atención a pacientes con enfermedad COVID-19 por SARS-CoV-2. En este módulo nos enfocaremos en la atención del paciente con insuficiencia respiratoria por enfermedad COVID. El módulo se divide en 5 secciones: la ventilación no invasiva, oxigenoterapia de alto flujo, la secuencia de intubación rápida y uso de videolaringoscopio, ventilación mecánica invasiva en síndrome de distrés respiratorio agudo y el uso de la posición prona en la insuficiencia respiratoria. Todos los ponentes son parte del equipo de la terapia intensiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, especialistas en medicina interna y subespecialistas en medicina del enfermo en estado crítico. Entrando en materia, en caso de la ventilación no invasiva, tenemos 7 objetivos: la definición y alcance de la ventilación no invasiva, las interfaces recomendadas para el uso de la ventilación no invasiva, las indicaciones para el inicio de la ventilación no invasiva, vigilancia y metas de manejo, criterios de fracaso a ventilación no invasiva, qué existe de información entre COVID-19 y ventilación no invasiva y finalmente algunas conclusiones. La ventilación invasiva es aquel soporte ventilatorio que generalmente al día de hoy lo utilizamos a través de la vía respiratoria superior sin el uso de vías respiratorias artificiales como pudiera ser un tubo endotraqueal o una traqueostomía. Antiguamente, desde 1920, se utilizó un tipo de ventilación negativa conocido como depresión negativa, en donde el paciente se metía a una cámara y se generaba una presión subatmosférica alrededor del tórax para generar la expansión del mismo y por tanto facilitar la ventilación. Hoy en día, el tipo de ventilación no invasiva más conocido para todos nosotros es el tipo de presión positiva, en donde aplicamos alguna mascarilla y utilizamos un ventilador especial donde se aplican presiones positivas directamente a la vía aérea superior del paciente. ¿Cuáles son los objetivos o alcances de la ventilación no invasiva? Número 1, la reducción de la frecuencia respiratoria, el incremento del volumen tidal del paciente con menor esfuerzo, disminuir la disnea, disminuir la presión transdiafragmática, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la tasa de intubaciones en estos pacientes, incrementar la oxigenación y la reducción de la hipercapnia. Existen diferentes modos de liberar la ventilación no invasiva. El más conocido de ellos o el más antiguo es el modo CPAP, en donde el paciente respira solamente sobre un gradiente de presión continuo, ¿sí? Una presión sostenida de la vía aérea, y existe el modo BiPAP o bilevel, dependiendo de la nomenclatura que exista por la marca, en donde el paciente tiene una presión durante la inspiración y una presión al final de la expiración. También existen algunos modos como los modos proporcionales asistidos o algunos modos ya menos utilizados como aquellos que garantizaban un volumen específico. No olvidemos que los alcances de la ventilación no invasiva van a depender en gran medida de la selección apropiada del paciente con base a su patología, el monitoreo constante y el análisis a tiempo real de la mecánica ventilatoria. Interfaces. Las interfaces no es otra cosa más que el sistema que se utiliza para adaptar el ventilador al paciente. Actualmente existen 6 tipos de interfaces. Los más comunes es la interfaz o la mascarilla nasal y la mascarilla oronasal. Sin embargo, últimamente tenemos algunas interfaces interesantes como pueden ser la mascarilla Total Face o el casco cefálico. No importa cuál dispongamos, ¿sí? Lo más importante a considerar es que la selección adecuada de la interfaz va a propiciar mayor confort del paciente, incremento a la tolerancia de la terapia, mejor cooperación del paciente e indirectamente probablemente una mayor tasa de éxito en el uso de la ventilación no invasiva. No tenemos disponibles todas las interfaces actualmente en nuestro hospital. Entonces, tratemos de utilizar de forma correcta la que dispongamos. Las indicaciones, existen diversas indicaciones y probablemente no hay un consenso específico. Sin embargo, siempre recomendamos como circunstancias a evaluar previo al inicio de la ventilación no invasiva, examinar la capacidad para proteger la vía aérea del paciente, el nivel de conciencia, que va a depender mucho de la patología de base, la capacidad de manejo de secreciones, el nivel anticipado de apego a la interfaz y el potencial para la recuperación y resolución pronta de la causa de la insuficiencia respiratoria. Y aquí entra un problema específicamente en los pacientes con COVID-19. Finalmente, existen muchas indicaciones para el inicio de la ventilación no invasiva. Sin embargo, no todas ellas tienen un nivel de evidencia fuerte para apoyar a la terapéutica en todos estos pacientes. Sabemos con mucho que las exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma son de las indicaciones con mayor nivel de evidencia para el uso de la ventilación no invasiva. Más adelante tocaremos este punto. ¿Qué puedo hacer yo a pie de cama para determinar el inicio de la ventilación no invasiva? Evaluar el grado de disnea, generalmente disneas moderadas a severas.
taquipneas por arriba de 24 respiraciones por minuto, signos de incremento del trabajo respiratorio, uso de músculos accesorios, y desde la perspectiva del intercambio de gases, presiones parciales de CO2 arriba de 45, presiones de oxígeno por debajo de 60, saturaciones por debajo de 88, y una relación de la PaFiO2 por debajo de 300, con uso de oxígeno suplementario, podrían ser indicaciones para el uso de la ventilación no invasiva. Generalmente no se recomienda cuando la PaFiO2 está por debajo de 200 y habría que pasar a la siguiente estrategia de tratamiento. Entre el inicio y programación, evidentemente hay que explicar la técnica al paciente, escoger la interfaz adecuada y programar las presiones bajas. Generalmente, si tenemos un sistema de 2 presiones, escogemos una presión soporte de 8 y una presión al final de la expiración de 4, colocamos la interfaz, iniciamos el ventilador y vamos tranquilizando al paciente. Una vez que se acostumbre, hacemos la sujeción de la mascarilla, ajustamos la fracción inspirada de oxígeno para alcanzar las metas de saturación que queremos y ajustamos gradualmente la presión soporte para alcanzar volúmenes tidales alrededor de los 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Monitorizamos constantemente al paciente, que esto es parte de las vigilancias y manejo. Bien, las vigilancias y metas. Finalmente existen una gran cantidad de variables que se sugiere estar evaluando durante la ventilación no invasiva. Y lo podemos hacer tanto en las salas generales, en terapias especializadas respiratorias o en la terapia intensiva, dependiendo de la gravedad del paciente. Los puntos que quiero resaltar de aquí es, número 1, una vez que se inicie la ventilación no invasiva, no se separe del paciente, monitorícelo de forma constante. Número 2, evalúa al paciente en los primeros 15 minutos de iniciada la ventilación y en caso de que haya tolerancia, revalúelo a los 60 minutos y posteriormente dependiendo de su evolución. Considere suspender la ventilación no invasiva si durante los primeros 15 minutos no existe tolerancia o aparecen signos de fracaso que tocaremos más adelante. Criterios de fracaso realmente existen muchos, sin embargo, hace algunos años se publicó la escala ACOR, que consta de 5 variables: la frecuencia cardíaca, acidosis, estado de conciencia, oxigenación y respiración. Y a cada una de estas variables se le asigna una puntuación dependiendo del nivel en el que se encuentren. El mensaje final de esta escala es que cuando tenemos un paciente, lo estamos reevaluando y tenemos más de 5 puntos en la escala ACOR, ese paciente está fracasado a la ventilación invasiva y debemos considerar migrar a otra estrategia de ventilación, que en este caso sería la ventilación mecánica invasiva. Finalmente, ¿qué existe de información de COVID y ventilación invasiva? Lamentablemente, en la mayoría de casos publicados actualmente en China, sabemos que cerca del 15 a 20% fueron casos de enfermedad severa o crítica. Y esos casos de enfermedad severa o crítica, su espectro clínico es la neumonía grave o el síndrome de estrés respiratorio. Desafortunadamente, en estas patologías, en este espectro clínico, la ventilación no invasiva no ha tenido un buen rendimiento. Incluso las guías de la Asociación Americana del Tórax no pueden hacer una recomendación de utilizar la ventilación no invasiva en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria de novo o en pacientes en el escenario de pandemias virales. Asimismo, en las guías de distrés respiratorio o el manejo del síndrome de distrés respiratorio, las recomendaciones sobre el uso de la ventilación no invasiva se reducen solamente a los pacientes que tienen un SDRA leve. Lamentablemente, moderados a severos, no hay evidencia suficiente e incluso hay evidencia que sugiere que puede ser deleterio el uso de la ventilación no invasiva en estos pacientes. Además, el uso de ventilación no invasiva en pacientes con COVID-19 puede generar aerolización de partículas e incrementar el riesgo de exposición al personal de salud. Debido a esto, habrá que tener mucho cuidado en su uso. Asimismo, tenemos cierta información de los pequeños grupos que han reportado en China que tampoco les ha ido bien a los pacientes que han tenido COVID y que se han sometido a ventilación no invasiva. Finalmente, el doctor Massimo Antonelli hace un par de días publica que podríamos estar obligados a someter a los pacientes a ventilación invasiva por 3 circunstancias. Número 1, la capacidad limitada de las terapias intensivas. Número 2, la falta de recursos, específicamente ventiladores. Y número 3, la escasez de enfermeras y médicos. Habrá que determinar la evolución de la epidemia para considerar su uso de forma rutinaria. En conclusión, número 1, la ventilación no invasiva no es la mejor opción terapéutica para los pacientes con COVID-19 e insuficiencia respiratoria moderada severa. 2, en caso de usarse, tanto su éxito como la forma de evitar un daño mayor en caso de fracasar dependen estrechamente de la vigilancia continua, tanto de la condición clínica como de la mecánica respiratoria.
3. La aplicación de la ventilación no invasiva genera un riesgo para los contagios del personal de salud si no se cuenta con las medidas de contención adecuada, equipo de protección personal y habitaciones con presión negativa. Y finalmente, es posible que durante las fases de la epidemia en México se requiera usar de forma más recurrente la ventilación invasiva y todo el personal de salud debe tener en claro los alcances de su uso. Muchas gracias.